8 de la mañana con 14. Agradecemos la visita del ministro Hernández, ministro de Agricultura, porque las papas se están quemando. Yo, casualidad, usted es ministro de Agricultura y lo que más se cultiva en el Perú son las papas. Buenos días, señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Philip, y por tu intermedio, como siempre, a toda tu amable audiencia. Lo escucha todo el Perú. Simplemente cortito para terminar, porque nos está escuchando en el lugar más recóndito del Perú, nos está escuchando el mundo agrario, lo está escuchando. Usted, así sea mandrake, no podría ser ministro de Agricultura sin un adecuado censo agrario, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Explíquele a los chicos que nos están escuchando que no necesariamente han vivido en el mundo rural o han trabajado en el campesinado como usted, ¿qué cosa es un censo agrario? ¿Para qué sirve? El censo agrario se realizó el año 2012 y cuyas cifras finales se publicaron allá por el 2014. Tenemos ese censo, eso actualizó toda la información catastral, la información de propiedades, dimensiones, el trabajo en el campo, el uso de maquinaria, uso de créditos, uso de todo lo que es fertilizantes, el nivel tecnológico de los cultivos, todo eso se hizo en el censo agrario del 2012. Cada 10 años se realiza el censo agrario. Adicionalmente, en este censo de este año se incluían comunidades nativas e indígenas que no fueron debidamente tomadas en consideración en el censo del 2012. Ahora, toda esta información permite adecuar los servicios del Estado hacia los grupos de interés. Por ejemplo, el 80%, según el censo del 2012, el 80% de los conductores del campo tiene propiedades con menos de 5 hectáreas. Y ahí podemos hacer de menos de 1 hectárea, menos de 3, menos de 5. ¿Le puede explicar a la gente de Lima qué cosa es un topo? Claro, la gente de Lima, un topo es menos de 1 hectárea, casi 0.3 hectáreas, ¿no? 0.3 hectáreas. La gente cree que un topo es un animalito. Es un animalito, no. O sea, por eso es importante, cuando alguien nos explica, como ministro Hernández, el saber dónde está parado. Claro. Porque ni Mandrake va a poder hacer una buena política agraria si no sabe dónde están los centros poblados y dónde están las tierras de la gente que vive en el centro poblado, que no es el centro, no están a 5 cuadras, están a 3 kilómetros, a 4 kilómetros, a 5 kilómetros. Sí, exactamente. Nosotros, en los censos, necesitamos información para adecuar los servicios del Estado a los grupos de interés. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando mayoritariamente con los más pobres, que son los pequeños agricultores. Agricultores de menos de 3 hectáreas, menos de 1 hectárea, agricultores de la sierra, en las partes altas, etcétera, etcétera. Y para eso, el censo también nos da información de manera indirecta sobre las denominaciones y costumbres de los agricultores. Ajá. Y te pongo el ejemplo. Muchas veces va un empadronador o un encuestador de Lima o un censador de la ciudad y le pregunta al agricultor en Arequipa, ¿cuántas hectáreas tienes? Ajá. El agricultor le dice, tengo tantos topos. ¿Por qué cree que yo le pregunto? Porque la familia de mi esposa es de Arequipa. Y en Arequipa la palabra hectárea, pues sí, está hablar desde Ouija etiqueta negra. Claro. O sea, todo el mundo habla de topos. Y todo el mundo habla de tu ganadería. Tú lo sacas por la cantidad, claro. ¿No es cierto? Exacto. Y aquí, por ejemplo, acabas de decir, están a muchas cuadras. Claro. En Lima, cuadra es casi 100 metros en la cuadra de la calle. Correcto. Si van al norte, le dicen al agricultor cuántas hectáreas tienes, te dice, tengo 3 cuadras. Claro. Y 3 cuadras, cada cuadra es más o menos 7.000 metros, porque es el equivalente a 10.000 varas. Claro. O sea, en Arequipa tú le preguntas al agricultor de qué tamaño es su lecherío. Entonces el ganadero te dice lecherío. Te dice, yo tengo 4 lecheríos o 5 lecheríos. Un lecherío básicamente tiene almen, que es el padrillo, que es el toro más hermoso, que vive como un jeque ese toro, con toda y tiene su hijito, todo, pero el toro pues, más o menos tiene 50 vacas. Entonces, eso es ¿por qué es importante? Porque estábamos terminando de hablar del censo y consejo para Mecha Arauz. Si el censo está mal hecho, que lo vuelvan a hacer. Imagínense si usted hubiera llegado con un censo mal hecho. Ni Mandrake, pues. Entonces, ese punto del censo es importante. Si está mal hecho, estará mal hecho y no es culpa de Mecha Arauz. Como no hubiera sido culpa de usted si usted llegaba en el 2013, por dar un ejemplo, y se encontraba con algo mal hecho. Usted no iba a decir, no, hay que seguir andando. No. O sea, los errores están para subsanarse y asumirá la responsabilidad quien lo hizo. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar para lo que nos ha convocado el Común del Perú. Este tema de la reconstrucción. Acá no hay ni uno ni otro, o de repente ninguna de las anteriores. Pablo de la Flor ha sido tirando un portazo diciendo que son unos incompetentes los presidentes de la mancomunidad. El presidente de Tumbes,
de Trujillo, perdón, de La Libertad, de Lambayeque, de Piura, de Ancash, de San Martín, de Cajamarca y de Iquitos, y se me va uno más, pidieron que se vaya diciendo que él era incompetente e insensible. Y él ha dicho lo mismo. Entonces, no puede ser un tema de personas, tiene que ser un tema de organización y planificación. Entonces, vamos a hablar con el ministro. Me encantaría hablar con Techito. Yo creo que lo que tiene que hacer Mecha Arauz, y se la dejo picando, es ella asumir la responsabilidad, sentarse con ustedes dos y decir, comparito, tú me haces los puentes y tú me haces los ríos. Y ustedes pónganse atrás, porque usted se lleva bien con todo, ¿no es cierto? Sí, ministro, se lleva bien con todo. ¿Para qué vas a nombrar un nuevo zar? Olvídense eso. Creo que eso fue errado desde el principio. Vámonos a la pausa para ver cómo está la reconstrucción agraria, porque de eso es lo que usted me puede hablar. Sería bueno, hubiera sido perfecto tener a Techito para hablar de la otra reconstrucción, de los puentes y los caminos. ¿Qué otra cosa se me olvida, señor ministro? Bruce ve vivienda, agua, saneamiento, veredas. Y transportes y comunicaciones. Y Bruno Yufra ve puentes y carreteras y todo lo que ha sido dañado. Entre los tres son los ministros de la reconstrucción, que sea Mecha la que lidere y ustedes monitorean y lo hacen, no voy a decir en tres patadas, no es fácil, pero creo, en fin, que la gente va a querer saber cuál es su opinión. Vamos a la pausa, regresamos con José Manuel Hernández, el ministro de Agricultura. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Agraria, porque se han estado tirando la pelota entre la mancomunidad y el propio Pablo de la Flor. El presidente ha dicho que los perros ladran y tal. Pero hablemos de cosas realmente importantes. ¿Cómo va la reconstrucción agraria del norte del Perú? Muy avanzada. Recuerda, Philip, que hablamos hace un par de semanas, si mal no recuerdo, cuando hablamos de la rehabilitación. Nosotros hemos rehabilitado, o sea que fue la primera etapa. Hemos rehabilitado 900 kilómetros de canales con obras temporales, obras provisionales, ¿no? Y eso ha permitido evitar el riesgo potencial que teníamos prácticamente sobre 600.000 hectáreas. O sea, los cultivos estaban ahí, pero no había buenas captaciones, no entraba el agua por los canales. Entonces, con obras provisionales, temporales, algunas obras a mano, hemos podido llevar eso. Ahora estamos en la siguiente etapa, que es la prevención. De cara a lo que pueda ocurrir en las lluvias de enero, febrero, marzo, nosotros tenemos que reparar diques, encauzar los ríos, limpiar los ríos que están un desastre, están sumamente colmatados, llenos de arena, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál ha sido el primer trabajo? Nosotros elaboramos en mi sector el plan de reconstrucción del agro. Ese plan se lo entregamos y lo hemos trabajado también en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Eso se lo dieron ustedes a De la Flor. O sea, recabó información de La Flor de parte del Ejecutivo. Y nosotros habíamos hecho el catastro con nuestras entidades que tenemos a nivel nacional, la Autoridad Nacional del Agua, Agro Rural y las direcciones regionales de agricultura que dependen de los gobiernos regionales. Felizmente nosotros como sector en diciembre habíamos constituido los comités de gestión regional agraria. Ya, lo que yo puedo traducir es que usted, lo voy a poner en términos muy sencillos, le ruego me disculpe porque usted es un técnico. El Ministerio de Agricultura sí se lleva bien con las direcciones agrarias de todos los señores involucrados en la mancomunidad. O sea, su dirección agraria de Piura se lleva bien con el gobierno regional de Piura y así sucesivamente. O sea, no hay broncas, no se sacan los ojos. No, ahí venimos al contrario trabajando de la mano, porque si no se trabaja con ellos, nosotros como Ministerio de Agricultura no tenemos facultades que fueron transferidas a los gobiernos regionales. Ya. Y eso también nos permite articular con las juntas de usuarios, con las comisiones de regantes, porque finalmente ellos son las entidades organizadas de los beneficiarios de nuestro servicio, que son los agricultores. El agua, por si acaso, cuando uno ve un río como el que vemos, un río pues hermoso, el río se encauza, pues tú tienes que tener el conocimiento elemental de cuánta agua necesita cada uno para poder regar por turnos o por temporadas o por sembríos. No es la misma la cantidad de agua que necesita, por dar un ejemplo, el mango, la palta, que necesita una cantidad media de agua, el agua que necesita el espárrago, que es por goteo, o el agua que necesita el arroz. ¿Hay algún cultivo que necesite más agua que el arroz? No, el arroz. El arroz es una piscina. Entonces, para eso está la Autoridad Nacional del Agua, la Junta de Regantes. Y ustedes que dicen, vamos a meter no sé cuántos cientos de millones para que el río sea un río ordenado. Le pregunto, ministro, esa misma coordinación, presumo, también la debe tener el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes con los gobiernos, ¿cierto? Sí. A ver, prosigamos.
le ruego, como siempre hemos hecho con usted, mapéeme el Perú de arriba para abajo, ¿ya? De Tumbes para abajo. Los principales problemas de cada uno de estos señores, léase los tumbesinos, los cajamarquinos, los iquiteños, y cómo ha venido bajando el tema y qué se puede hacer de acá hasta el verano. Claro. Vamos a concentrarnos en la reconstrucción, en las obras, que es la materia. Nosotros estamos en conjunto como Ministerio de Agricultura manejando desde Tumbes hasta Ica un presupuesto que lo tenemos que gastar hasta el mes de diciembre, que es cercano a 800 millones de soles, para obras de encauzamiento y limpieza de los ríos, lo que en términos periodísticos se ha llamado mucho descolmatación, porque fue un término que se utilizó para efectos de partidas presupuestales. Pero en realidad lo que estamos es encauzando el río y protegiendo el río. A eso se agregan transferencias que se han realizado para el gobierno regional de Piura para hacer diques y transferencias al gobierno regional de Lima Provincias para hacer diques y enrocados. Gilbe, que es el del presidente de la región de Piura. El presidente de la región Lima es el señor Nelson Chuy. Y en los otros sectores también se ha transferido para otros gobiernos regionales. Entonces, nosotros estamos ya con contratos terminados, en algunos ya están ejecutando, otros tienen varios avances, pero estamos Sarumía, Tumbes, Chira, Piura, Olmos, La Leche, Saña, Chicama, todo Jequetepeque, que tenemos el proyecto especial Jequetepeque ahí, luego saltamos a Chicama, Virú, Santa Lacramarca, todavía no hemos empezado por las cuestiones de contrato, estamos en Casma, Guarmey y así sucesivamente hasta Ica. Hasta Ica. Los 800 millones se van a distribuir en todo eso. ¿Dónde concentramos inicialmente los esfuerzos? Porque fue la zona más afectada, fue en Piura. Y entonces, lo que hemos visitado en Piura este fin de semana, el sábado, con el señor presidente de la República, justamente fuimos a inspeccionar el río Chira y el río Piura, los avances del encauzamiento. Y ustedes han sido testigos ahí de todo lo que está avanzado. Es un esfuerzo enorme. Ahí se trabajan todos los días, algunos de los contratistas 24 horas al día, 3 turnos de 8 horas, y otros, como fue el turno que nosotros visitamos, el sector que visitamos, trabajaban 20 horas, 2 turnos de 10 horas cada uno. Si ya se está trabajando, ¿cómo entiende usted? Y esto no es con ánimos jodienti, señor ministro, ¿ya? Que hayan llevado tan mal Pablo de la Flor con los presidentes de las regiones. Porque calculo que los problemas no van por el agro, según lo que estoy viendo. Los problemas irían por los puentes, por los caminos y por todas las obras de saneamiento del agua potable que tienen que ver con vivienda. Porque con usted no hay problema. O sea, ¿por qué se han peleado entonces? Bueno, hay un comentario. Pablo de la Flor, nosotros también siempre hemos dicho, el aparato del Estado en su conjunto tiene muchas trabas, demasiada burocracia, muchos problemas. Nosotros planteamos al Congreso una ley en la que dejábamos de lado la ley de contrataciones del Estado y planteábamos una norma específica para todo esto. No se nos aprobó eso, se aplica la ley y solo se aprobó el cambio a una denominación que se llama adjudicación simplificada, pero quedó todo el resto. Entonces, los procesos son demasiado largos. Entonces ahí, en nuestro caso, nosotros, como teníamos todas las oficinas en campo y habíamos mapeado para la rehabilitación, o sea, la etapa anterior, entonces hemos podido entrar a los ríos, a las quebradas. Como Ministerio de Agricultura en este momento tenemos 14 ríos y 5 quebradas que estamos trabajando. 14 ríos y 5 quebradas. Los otros ámbitos, los otros sectores necesitan expedientes técnicos y entonces se están preparando los expedientes técnicos. Ya Vivienda lanzó en Piura, en un convenio con el Ministerio de Defensa, 200 viviendas. En los próximos meses, tengo entendido, en los próximos 16 o 18 meses va a tener 45.000 o 48.000 viviendas nuevas. Y también Transportes está ya con los expedientes de los puentes que pronto va a licitar, etcétera, etcétera. En el caso de Piura, el gobierno regional dice que la próxima semana ya tiene pistas, veredas y algunas otras cosas. A ver, ministro, usted es ministro, usted es agrónomo, ingeniero civil, industrial, le pregunto agrónomo. Agrónomo. Pero es ingeniero. Entonces, ¿cómo después de 6 meses que ha pasado, 6 meses, me dice usted, esto no es responsabilidad de usted, por si acaso, pero quiero aclararlo por la reconstrucción, todavía estén por terminarse expedientes de la reconstrucción de un puente que ya se había hecho?
yo parto de lo más elemental. Un puente hecho que ya se cayó, de repente tiene un mapa previo, un plano previo. Pero, ¿cómo se pueden demorar 6 meses para terminar el expediente técnico? 6 meses. Entonces, ¿quién es el responsable de hacer el expediente técnico de un puente? Así como usted tiene un responsable de hacer el expediente técnico de de un río, ¿no? Hay un río que de repente requiere cemento, hay otro río que de repente requiere piedras, hay otro río que no requiere más que pongas un caterpillar y que arrime las piedras que allá están. Para eso son los técnicos. ¿Quién se ha demorado? No, esto no solo ha ocurrido con los puentes, sino con todo. Y también con nosotros ha ocurrido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de trabajar un poco diferente a los otros sectores. Porque nosotros hemos, por ejemplo, esta actividad de encauzamiento le llamamos actividad no obra. Ajá. Porque si es obra necesitamos preparar todo el expediente técnico para hacer un proceso de obra. Como actividad hacemos un proceso de servicio. Ajá. Entonces, eso, además, el agro, pues, mucho antes del año 83 veníamos haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, los ingenieros de campo están preparados para inmediatamente elaborar ficha que podamos ir al campo. Para el resto, hacer un puente no es una actividad, es una obra. Entonces, se exige esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo te voy a comentar, y seguramente el ministro de Transportes en algún momento te lo va a explicar. Cuando se produjo el fenómeno del Niño, ocurrió el fenómeno del Niño, uno iba a los ríos y venía el río así, o la quebrada así. Y luego cuando llegaba al puente era como un embudo y hacía un puente chiquito y luego se volvía a abrir. Entonces, ese puente, ese diseño, vamos a suponer tiene 100 metros, 200 metros, ahora está así de este ancho. Entonces ya no es el mismo diseño. Entonces tiene que hacer un nuevo diseño. El puente Independencia que hemos visto estos días ahí, donde nosotros estamos trabajando, es un puente pequeño y plano. Desde el año 83, y yo he sido testigo de todo lo que se decía, tiene que ser un puente levantado en arco, etcétera, etcétera, no se hizo. Y es un puente que ya el ministro de entonces, Martín Vizcarra, cuando estuvimos ahí en esa zona, y eso está en las noticias de esos días, había dicho, este puente necesita mínimo 300 a 350. Ahora ya ni siquiera de eso se habla. Más. Y entonces, el diseño era chico. Por eso, ministro, cuando pasó lo que pasó con el famoso puente de Castañeda, y acá le hicieron trizas a Castañeda con que se cayó, se desplomó. En vez de utilizar la oportunidad, la desgracia y volver a una oportunidad, lo que usted está diciendo es un buen romance, y yo lo voy a traducir en palabras de hijo de vecino. Como se anchó el río, el puente de 100 metros quedó cortito. Entonces, como el río ya tenía 150 metros de ancho, el puente quedó cortito. Y como hace 35 años que hicieron ese puente, pasaban camioncitos chiquitos y ahora pasan camiones. Yo he sido transportista. No es lo mismo un puente que pasa un camión de 40 toneladas, ¿no es cierto? Y donde ya hay un asentamiento minero que pasa. Entonces ya es otra realidad. No solamente son 130, sino tiene que ser más ancho, más largo, con pilares, con pendientes. Más soportes. Otra situación. Y hay más algo que también salió en esos momentos en la prensa. El río, ¿qué hizo? Encontró el puente como una barrera y se abrió por los costados. Entonces, hay lugares, así de anécdota, donde el puente está íntegro, pero está en medio. Claro. Porque tenía pilotes. El de Castañeda, como no tenía pilotes, se desplomó o se cayó. Sí. Pero hay puentes ahorita, la señorita se mate risa acá, la señorita, bueno, ahora que ha mejorado porque Pajuelo está bien feo, cuando menos una señorita guapa que el asesor. Ahora, como no pones pilotes en los puentes, se desploma. Entonces esto no es Puerto Madero en Argentina. Sí. Entonces lo que ha pasado es que hay puentes que en el medio se ha quedado el puente bien paradito. Sí. Y como el río Sancho está el puente ahí solito, que el medio puente que no hay nada. Entonces, eso es lo que ha pasado. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir hablando con el ministro José Manuel Hernández. Yo no creo que sea un tema de personas. Yo creo que Mecha Arauz tiene que asumir la responsabilidad y con 3 ministros avanzamos, vamos para adelante. Porque si no, mientras que traen uno nuevo, este es un arroz con mango. 8:34, pausa, regresamos. En Exitosa. A ver, yo he sido transportista parte de mi vida. Traíamos de Virú hasta Lima el espárrago. O sea, el cultivar el espárrago, ministro, usted sabe que rompe la espalda más grande del mundo porque el espárrago se cultiva 1 a 1. Esparraguito por esparraguito. Normalmente son mujeres que son bajitas, que tienen que agacharse en cuclillas y sacar esparraguito por esparraguito, 1 por 1. ¿No es cierto? Es todo un tema. Entonces, el agricultor de espárrago
tiene menos complicaciones que el agricultor de papa porque normalmente están en la costa, están al costado de la pista. Entonces yo le quiero preguntar por cómo van a hacer para cosechar los agricultores que no tienen esos cultivos sencillos con el tema de la transitabilidad. ¿Cómo haces para cargar un camión, por si acaso, genios, un camión vacío pesa X y un camión cargado pesa X más Y? Y yo me acuerdo toda la carga, que cuando yo transportaba en Villacurí, uno de los dramas, ingeniero, era que el camión cargado se queda atascado, porque en Ica pues es arena. Entonces, ¿cómo van a hacer los agricultores para regar ahorita, especialmente cuando viene el tema de febrero, que es medio complicado, y cómo van a hacer para cultivar a los que les toca cultivar? Bueno, vamos primero por el riego, porque si no hay agua, no hay cultivo. Correcto. Lo que hicimos inicialmente, la rehabilitación de los 900 kilómetros de canales que te señalé, que permite asegurar el riego. No quiere decir que son las obras definitivas. La bocatoma no se puede reconstruir. Por ejemplo, hace poco estaba en Guarmey una bocatoma inmensa. En el norte hay una serie de bocatomas que son pues monstruosas, que se han malogrado. Eso va a demorar más meses. Lo que se está haciendo con obras provisionales, encauzar el agua para que los cultivos tengan el suministro del riego. Ese es el primer punto. Con lo que estamos haciendo ahora, la descolmatación, es asegurar eso y evitar que se malogren los campos de cultivo, pero además las poblaciones. Por eso que estamos encauzando el río. En este momento que estamos viendo algunas imágenes en Piura, solo en Piura, hasta el día sábado tenemos 487 grandes máquinas trabajando en el encauzamiento del río. Y los volquetes llevan las tierras, como ves ahí en las máquinas, las llevan a los depósitos, ¿no? O sea, todo eso es muy fácil de verificar, no se está dejando la arena dentro del río, estamos encauzando el río. Eso nos va a permitir que ante cualquier avenida el río no pueda tener los efectos dañinos que ha tenido en este verano pasado. No vaya a ser, no creo que haya otro fenómeno del Niño, pero la gente se psicosea, pues, ¿no? Claro. Comienza a llover otro poquito, la gente se asusta. Y la diferencia entre el común de los peruanos que nosotros hablamos, a la hora si llueve, ¿qué es lo peor que se te puede pasar? Se te moja la casa, ¿no? Se te moja la ropa que está afuera. Pero para el agricultor, está hablando de que se le malogra, pues, por un desembalse 3, 4, 5 hectáreas. Quebró, es quiebra. Quebró. Entonces, se está planificando, asumo con la Autoridad Nacional del Agua, para administrar el agua que tienen en las condiciones que están. Eso es lo que he entendido yo. Exacto, en las condiciones que están y asegurar esto. Fíjate, nosotros estamos ya ahí solo en Piura, lo que hemos ido a visitar con el presidente. 148 kilómetros estamos encauzando, 148 kilómetros. Es decir, si salimos de aquí del centro de Lima a Cañete, ¿cierto? Que es más o menos la distancia. Eso es lo que estamos arreglando en encauzamiento. Por eso que se trabaja. Hemos dividido 8 tramos del río Piura, 2 tramos del río Chira. En este momento vamos a tener 10 grandes consorcios trabajando ahí. Por eso la cantidad de máquinas. Y aquí he visto algunas imágenes que se toman desde helicóptero, la cantidad de máquinas que están trabajando ahí, que cuando uno lo ve de arriba parecen robots. Por eso que en Piura han comenzado a decir que somos los transformers de la agricultura, pero porque ministro, la cantidad. Una de las cosas que tiene que entender, y yo se lo digo con todo respeto, este gobierno, es que una cosa es declarar lo que vas a hacer y otra cosa es declarar lo que estás haciendo. Porque una imagen, usted podría venir acá y me podría echar un floro, pero de aquello. Pero si no viene con las imágenes que están saliendo y ahí están las imágenes. O sea, ahí está el camioncito amarillo, ¿no es cierto? Sí. Haciendo lo que tenga que hacer y el volquete y tal. Entonces quiero, por favor, que me explique, y además, en términos citadinos, le ruego, el tema de la cosecha, porque no toda o sea, ustedes saben qué cosas se cosecha en el norte tradicionalmente, diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Se han visto afectadas esas cosechas por lo que pasó a principio de este año? Sí. Y si no es así, ¿cómo hacen para sacar la merca que es pesada? Ejemplo, las paltas, los tomates, los mangos, pesan, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para sacarlas si el camino es malo, si no hay el puente? ¿Cómo hacen? Ok. Te termino de hablar de reconstrucción ya que están las imágenes. Tenemos ese número de máquinas. Ahora, imagínate las máquinas que tenemos en los otros ríos. Solo te estoy hablando de este río que hemos visitado. Y ahí en esta zona ya tenemos 6.000 trabajadores, 6.000, trabajando en todo eso. Trabajan día y noche. Ojalá que pasen algunas imágenes de cómo trabajan de noche. Pueden llevar unos equipos con reflectores inmensos para que trabajen día y noche. 6.000 personas.
Miren, ahí mi indicación ha sido prohibido descansar un día. Prohibido trabajar menos de 20 Ahí está horas. la imagen que usted me está diciendo. Exacto, mire cómo trabajan de noche. Entonces, prohibido descansar un día. De tal manera que nosotros a diciembre tenemos los 148 kilómetros trabajados en esos ríos, además de todos los otros ríos que estamos trabajando. Que ha habido retrasos en algunos, sí, por los sistemas de contratación, etcétera, etcétera, pero vamos a estar ahí. Y ya estamos haciendo, lo que tú has dicho, ya estamos haciendo. Ahora, es evidente que poca gente va al campo. Cuando va de Lima un reportero, ¿a dónde se va? A ver el albergue, o al ver la pista que está rota, la vereda que está rota, no va al campo. Y esto es trabajo de campo. Vamos a ir a la pausa para que entiendan ustedes. No es lo mismo una pick-up, la que puede manejar Impacuelo si la panza se lo permite. Una pick-up es una pick-up. ¿Cuánto carga una pick-up? 1,5 toneladas, 2 toneladas, el cogote. Otra cosa es un D500, que es el famoso carro del Dodge, el D500, que ya más o menos te carga 3, 4 toneladas, 5 toneladas planchado. Otra cosa es el D800, que te carga un poquito más. Y así vas hasta que comienza el camión de un eje, ¿no es cierto? Donde no entra necesariamente un contenedor de 20 pies, ¿correcto? Que son 23 metros. Y otra cosa es un doble eje, donde entra un camión, un contenedor de 40 pies, que es el más largo. Pues muchas veces, y lo sabe el ministro, yo he sido transportista de Nestlé, por dar un ejemplo. Cuando uno cargaba el tomate, se cargan unos pales de madera. Sí, claro. ¿Por qué? Porque así tienen que llegar a la fábrica para poder levantar y transformar. El pato. El pato, pues. Entonces, pesa. ¿Cómo haces para la cosecha? Y esa es mi pregunta. Para las cosechas, cuando no hay buenos caminos, ¿cómo haces para entrar? De repente hay sitios donde no van a poder entrar los D500, los carros grandes, sino que va a tener un transbordo previo a la carretera más importante. ¿No es cierto? Y eso es todo un problema logístico que cuesta en la cosecha. Vámonos a la pausa con paciencia y Pero salud. vale aclarar algo lo que he dicho, porque tu público no va a entender qué significa el pato. Claro. Va a pensar que es uno que dice cuacuá. Claro, es como Quique Bravo, que a veces toma un whisky. El pato es el cargador frontal que tiene uñas para levantar el pallet. Correcto, ese es el pato, ¿cierto? Vámonos a la pausa. Cosechas, transporte, transbordos con el ministro de Agricultura. Pausa, regresamos a las 9 de la mañana. ¿Quiénes vienen, Quique? Apúrate que son 8:48. Vamos a estar con los congresistas Javier Velázquez Quequín y el Mundo del Águila para conversar sobre las facultades legislativas a la Premier. Y previo vamos a hablar con el Con doctor Armando Macé, sí, ya coordinamos con él. Hay una estafa por internet que es fabulosa para lo de las entradas, ¿ah? Cuidado con las estafas de internet. Pausa, regresamos con el ministro de Agricultura. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Es cierto, ministro, que hay algunos agricultores que se compran su D500, su D800, pero la inmensa mayoría de agricultores no son transportistas y a la hora de la cosecha requieren un transportista que se acerque a su campo de cultivo. Y muchos de ellos, por la situación que estamos viendo, presumo que le va a decir, no, yo te lo recojo, pero de tal carretera, tal kilómetro. ¿Cómo se va a hacer la cosecha? Sí, hay un efecto indudable sobre la cosecha por lo que ha sido los fenómenos del Niño, eso también lo conversamos en algún momento, pero hay bastante producción como para transportar. Y lo primero que se trató de arreglar y que ya se ha arreglado en estos primeros meses fue la transitabilidad. ¿Cómo sacar los productos? Habían puentes que se habían caído, habían caminos totalmente destrozados y no podían salir los productos. Eso se ha arreglado temporalmente, por supuesto, pero ya se está trabajando también con el Ministerio de Transporte para asegurar la transitabilidad, porque hay muchas carreteras malogradas. Si bien los camiones pueden pasar, pero pasan pues con todos los huecos, los baches, y no solo se malogra el camión, sino la carga, porque... Se va a tener que transbordar, hay carga que es perecible, el tomate no es lo mismo que la palta, sí, entonces, no es lo mismo que la plata. Entonces hay muchas cosas que va a hacer y que ya está haciendo el ministro Yufra en cuestión de transportes para asegurar la transitabilidad y se origine el mínimo daño en el transporte de los productos del agro. Eso lo estamos coordinando y ahí se está trabajando. Por lo tanto, los agricultores deben tener la seguridad que van a poder sacar su producto. Es más, como ministro de Agricultura yo tengo una coordinación permanente con los alcaldes. Estamos trabajando con los alcaldes para que ellos también nos puedan identificar los puntos neurálgicos y las juntas de usuarios y las comisiones de regantes nos digan cuál es el punto crítico que puede impedir sacar un producto para coordinar con el Ministerio de Transportes o las mismas alcaldías, las mismas municipalidades, transferir recursos para que la arreglen rápidamente. La transitabilidad.
No se pondrá inmediatamente la capa asfáltica o lo que fuera, pero se asegura la transitabilidad. Calculo que los alcaldes van a poner algunos centros de acopio o de transbordo, ¿no? El alcalde de cada distrito y cada centro poblado y cada provincia sabe cómo eso no es cierto? Pues como es, por obvias razones, señor ministro, hay sitios en donde no se va a poder meter el camión grande que entraba antes y se va a tener que hacer transbordo. Eso es al costado de las carreteras. Sí, es lo usual. Hay espacios, ¿no? Sí. Hay esplanadas en donde la gente va a poder trabajar, va a tener que trabajar el doble con los transbordos. Ya son conocidos los denominados puntos de acopio. Por ejemplo, si uno está en San Lorenzo, ¿te acuerdas lo del Limón? Claro. ¿No? El Limón ya tiene puntos conocidos de donde se acopian para que lleguen los camiones, cargan ahí y entregan y se traen los productos. A ver, al mercado. según su experiencia, ¿cuáles son los productos más difíciles de transportar para la cosecha? Asumo que los perecibles, pero estoy siendo muy básico. Según su experiencia, ¿cuáles son los más bravos? Lo más difícil es el banano porque trae, no viene en cajas, no viene en cajones. El plátano, el banano, viene, el que se consume acá. Claro. El banano orgánico de exportación ya viene en cajitas. Ese es otro tema. No, el grandote. El grande que viene, exacto. Eso viene todas las manos en los camiones, unos encima de otros. El golpe, eso malogra mucho a ese producto. Ese es de lo más. Todos los que vienen envasados, eso sufre menos. Claro. El mango viene envasado, el limón o viene en saco o viene en caja. Cuando viene en saco se malogra más que cuando viene en cajón, ¿no? La uva viene en cajitas ya preparadas para exportación o en cajas un poquito más grandes para el mercado interno. Entonces, ellos, siendo la uva más perecible que otro producto, se malogra menos porque viene envasada. La uva muchas veces la ponen en una java de plástico, Sí. ¿no? Una java azul. Ya vienen protegidas, digamos, en el envase. Claro, se protegen entre sí. Yo, por la experiencia que leo, lo del tomate era un parto, porque el tomate tiene dos problemas. El tomate tiene dos problemas. Que se chanque o que le dé el sol. O sea, hay productos que se tienen que transportar de noche. Es decir, la cosecha hacen la cosecha, y tú cargas y comienzas a moverte a partir de las 6:30, 7 de la noche, porque el trayecto tiene que ser con frío. No se transporta tomate pues a mediodía, porque el solazo te lo malogra el tomate. Entonces, cuando llega, por dar un ejemplo, a Nestlé, una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿no es cierto? El tomate, tú ves llegar el tomate y tú ves cómo termina el ketchup Libis, la pasta de tomate, cómo termina ¿cómo se llama? El cubito. Pero los tomates que son para el consumo humano no se pueden malograr. ¿Qué otros productos son complicados? Hemos hablado de productos industriales, de panllevar. ¿Qué es complicado cosechar? Las hortalizas en general. Pero el mercado de destino siempre es mercado más cerca. Si hay hortalizas, están más cerca de los mercados. Porque el resto de los productos, arroz, frijoles, frijol caupí, todos los frijoles, es muchísimo más fácil transportarlo, ¿no? Las hortalizas, sobre todo lo que llamamos nosotros verduras. Verduras en general son más difíciles. Cuando vienen... 8:56. Los últimos minutos le ruego que me diga cuánto va a terminar, porque ustedes tienen un censo agrario, ustedes tienen los niveles de producción, por eso comencé preguntando por el censo agrario. Al final del año usted va a tener que hacer una evaluación, es decir, cuánto cayó la productividad, el rendimiento por hectárea de los distintos cultivos. Eso calculo que ustedes lo están preparando porque es un año atípico. Pero, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se terminó afectando las cosechas del norte del Perú, especialmente por el fenómeno del Niño Costero? Sí, el Niño Costero ha tenido efectos importantes. Primero, recuerda que veníamos con un periodo de sequía, el estrés hídrico, que dificultó la floración. Y luego vienen las lluvias, que no solo afectan la fructificación también, pero además hubo mucha caída de productos, y luego la transitabilidad, ya no pudo llegar al mercado. A pesar de todo eso, a pesar de lo que ha ocurrido con el fenómeno del Niño Costero, nuestros esfuerzos se concentraron también en el resto del país para evitar que el Producto Bruto Interno tenga una caída, ¿no?, severa. Entonces, nosotros, con todo lo que hemos hecho en todo el resto del país y ahí en las áreas, esperamos estar creciendo entre 2.8 a 3% del Producto Bruto Interno este año, a pesar de todo. El agrario. A pesar de todo lo que hemos sufrido. Recuerda que fin de año pasado, 25.000 hectáreas se perdieron por incendios. Luego vino la sequía y luego vino el Niño Costero. Y a pesar de eso, se ha perdido en esa zona, sí. Ha bajado la producción, pero también en las otras zonas se ha recuperado. Hemos perdido con algunos cultivos como la uva de exportación o como el limón. El mango tiene un buen repunte, los frijoles tienen buen repunte, el arroz ha tenido buen repunte. Entonces,
hay una compensación, porque se ha aprovechado también el agua. El agricultor ya sabe, cuando hay agua aprovecha cultivos temporales rápidamente. Entonces se ha podido recuperar. Tienes maíz, tienes frijoles, tienes sandías, tienes una serie de productos que han salido inmediatamente como sustitutos. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar por otros lugares del mundo y ve la principal diferencia, siempre les he dicho, cuando uno viaja a lugares como Argentina o como Brasil o como Estados Unidos, lo que más impacta es el desarrollo vial. El mejor aliado de la agricultura del Perú ya lo tenemos. Dios nos dio agua y unas tierras fabulosas. En Arequipa tienes una semilla de cebolla y de las mejores cebollas del mundo. El peor drama que escapa al Ministerio de Agricultura para con la agricultura son las grandes carreteras y las pistas. Si el Perú tuviese buenas carreteras, señor ministro, es tierra bendita. Bishop el año 72 publicó un libro que es muy famoso porque todo reducía a una frase, que era sobre el desarrollo rural y el desarrollo del sector agrario. Que decía, ¿quieres desarrollo rural? Carreteras. ¿Quieres más desarrollo rural? Más carreteras. En eso se reducía Ministro, el libro. En el Perú tú tiras una piedra y sale un árbol de piedra. Por Dios. Entonces ahí, ahora, nosotros en esta reconstrucción, yo te decía que estamos trabajando día y noche, porque fíjese, perder un día es algo imperdonable en la reconstrucción, pero para efectos de la producción, lo que nosotros necesitamos asegurar es el alimento que llegue a la boca de los 32 millones de consumidores que tiene el Perú. Claro. Entonces, para nosotros... Hay que ver si son 32, es ministro, porque el censo de repente dice que somos menos o que somos más. O somos más. Hay que ver cómo es. Exacto. Entonces, ahí yo invito a todas las autoridades, a los amigos como tú de la prensa, a los que comentan en las redes o que comentan en la televisión, a los políticos, que vean lo que estamos haciendo. Estamos ahí trabajando, ¿no? Pero tienen que ir al campo, ¿ah? O sea, con lo que ha dicho el ministro no es por hacer la batería, pues. O sea, uno no puede saber la realidad de una cosecha si no vas adentro, pues tienes que ir al monte. Y si no, olvídense. Habrán discrepancias técnicas, como he dicho, porque cada quien quiere hacer las cosas que considera que debe hacerse. Todo no se puede hacer a la vez. No puedo hacer una presa, me voy a demorar 3 años y entonces tengo que hacer algo para evitar que cualquier lluvia en enero afecte a los cultivos y afecte a las poblaciones. Entonces, sabemos qué es lo que hay que hacer. Y yo tengo 44 años en esto y además soy sechurano. Además de eso, yo estaba a punto de ahogarme en la Laguna Ramón, donde hemos estado con el señor presidente. Y yo nací en un pueblito ahí cercano. Entonces, a mí no me van a contar cuentos de cómo se trabaja en el agro. ¿Se acuerda de la laguna que se hizo en Sechura, el desierto? Yo lo he transitado tanto, claro. Yo he vivido en el norte. Acuérdese con el anterior fenómeno de la laguna, la niña. Laguna, claro. Y habían pescados en la laguna, claro. O sea, donde había, pues, se quedaba solo. El Perú es así de loco. Es así. Y entonces, todo eso estamos trabajando por el bien. Entonces, que puede haber discrepancia técnica de cómo enfrentamos la solución y cómo priorizamos, esa la van a ver siempre. Pero lo que yo estoy, y permítame, por favor, llamando siempre que todos debemos trabajar. Poder legislativo, poder ejecutivo, porque hay normas que tenemos que agilizar ahí. Gobierno central, gobierno regional, gobierno local, sector público, sector privado, la ciudadanía. Yo vengo señalando algo. Nosotros vamos a invertir no los 300 millones de Piura o los 800 millones en todo el Perú de aquí a diciembre, sino los 25.600 millones en que hemos estimado todo. Entonces, un dicho común de campo que tú también lo has escuchado. Cuando hay miel llegan las moscas. Y aquí va a haber mucha miel y puede venir mucha mosca. Necesitamos que ustedes, la prensa, los políticos, los comentaristas, el pueblo en general, los profesionales, nos ayuden a hacer matamoscas para que no haya corrupción. Ya, pero ese es el punto principal es el siguiente. problema. Si tenemos un presidente que se va de boca y dice, ya los perros ladran, o que todos los alcaldes son ladrones, y Pablo de la Flor se va tirándole por la cabeza a todos los señores, va a decir, todos los presidentes regionales son ladrones, todos los ministros son ladrones, todos los periodistas son mermeleros, todos los curas violan, todos los taxistas matan, Perú, país de violadores. O sea, esas generalizaciones, para cuando hay un desastre de esta naturaleza que es general, genera inacción, porque va a haber un presidente regional que diga, no, a mí no me van a reelegir. Entonces yo mejor no, porque me voy a meter en cana. Pero ese es otro problema que es real. Muchos, y lo tienen que haber conversado con ustedes, si usted se va bien con ellos, dicen, pucha, mientras que demora la obra, el expediente, todo, yo voy a terminar esto, ni siquiera lo inauguro. Bueno, hay funcionarios que nos han dicho eso. Mire, hagan ustedes la obra porque yo no quiero tener problemas. En cambio hay otros que sí están trabajando. Pero sí, mira, vamos a encontrar de todo en eso. Correcto. El señor presidente siempre nos está diciendo que trabajemos conjuntamente. Y sugerencia a Mecha Arauz, si es que está escuchando, ¿no? Número uno, no escuches a la de siempre, Mecha. Ella que se haga cargo.
ella tiene nada de nuevo zar. Eso fue un error. El anterior zar, entre comillas, debió haber sido Martín Vizcarra. Y acá lo tienen usted, lo tienen al Chato Joffre y lo tienen a Techito. El Chato Joffre es un pata que es activo, la conoce. Usted la conoce y Techito que se dedica a hacer Techito. Pero si pueden, otro nuevo zar. Fíjese, ahorita ha estado declarando el señor Valdés que la ida de Pablo de la Flor retrasa. Pero perdón, si tú firmaste para que lo voten, ni chicha ni limonada. Ha firmado hace menos de 72 horas que lo voten. Bueno, ya lo votaron, no, que para qué lo votan. Entonces, ¿en qué quedamos? Ministro, ha sido usted muy amable. Ha traído acá una merca. Así, como siempre, los agricultores. Cafecito. Cafecito para que gustes aquí con la gente. Ya. Eso es lo que venimos apoyando. Los pequeños agricultores son nuestra razón de ser, pero tú eres testigo de que no dejamos al gran exportador de lado. Está bien. Sino que cada uno tiene su espacio. Voy a hacer una excepción. Esto va a quedar acá la merca. Excepción. Yo comparto muchas cosas, café no comparto. ¿Cómo es posible, Philip Butters, si la merca que nos trae el ministro siempre es muy buena? No, el ministro me la ha traído a mí. No, estás equivocado. para la gente. Dijo, para la gente. Para la gente. Está bien, no Y digo calificamos todavía como gente. ya, además lo han pegado bien, pues, oye. Este pajuelo es un maldito. Ahora es útil. Ya lo han engrampado, ya está bien. Ya. ¿Qué cosa es de utilería? No, este es para mi hijita. Pues. Ah. Lo tengo que llevar a mi casa si me están mirando. Este es para mí. Vamos a la pausa, 9:04. Ya, Judy, ya para ti. Muchísimas ¿Hay gracias. café tocacha acá, no? No sé. Chanchamayo. Es Chanchamayo. Para agradecerte y siempre gracias por el espacio. Usted no ocupa mucho espacio, señor ministro. Usted es chiquito. Usted lado Sí, interno de me licuadora. adecuo al promedio. Se adecua. Yo, ministro chiquito. ¿Qué estatura tiene usted, ministro? 1,63 m. Napoleón siempre Recién. dijo, y tenía razón, que la estatura de un hombre no se mide de la crisma hacia abajo, sino de los hombros hacia arriba. Y ese chato la conoce. Ministro, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias y Chato, seguimos yo soy trabajando. chiquitito. Techito no es muy alto tampoco. Y Sotil era bajito y metió gol entre Figueroa y Quintana. El ministro sabe, ¿no? Llamámonos a la pausa, Judy. Sería bueno que trabaje, porque estás pasando piola hace ya mucho rato, ¿ya? Vamos a gracias. la pausa. Venimos, ministro, con una denuncia, por si acaso, de aquellas, una estafa por internet. ¿Ah? Le han cerrado al tío Armando Macé con unas entradas para el estadio, con un cuento recontra bien elaborado. ¿Quiénes más vienen? Ya estamos con los congresistas del Mundo del Águila y Javier Velázquez Quequén. En sus últimas 2 apariciones en Exitosa en lo que va el año. Ya le he visto la cacharro mucho, ya me aburrí, señor Zipac. Vámonos a la pausa, regresamos.